Estoy en un trade en este momento. Lo tomé en este nivel, un second entry short, por encima de la parte superior de este rango que identifiqué desde el Open. El TP es la parte inferior del rango. Voy a esperar a ver esta vela cómo termina. Si me termina bearish y me genera un tipo de lower high, muevo mi stop para asegurar un poco más de profits. Actualmente tengo 8 puntos de ganancia, pero le quiero dar bastante campo al trade a ver si me llega mi TP o incluso más. Vamos bien por ahora, creo que sí me va a generar el pivot, por lo tanto voy a asegurar un poco más de mis ganancias hasta este punto. Eso me daría más o menos 26 ticks de ganancia, pero estamos bien bearish, nos estamos moviendo hacia la baja. No creo que tengamos compradores en este nivel. Lo más probable es que si tenemos compradores nos van a llegar en la parte inferior del rango. Entonces esperemos un poco. El precio se estuvo moviendo lateralmente con un poco de bullish imbalance, como digámoslo así, como un imbalance hacia la alza en el rango. Una vez quebramos, estos compradores fueron atrapados en esta vela hacia la baja. Por eso tomé ese trade en este second entry short. Sí me gustaría darle un poco más de espacio al trade, pero pues tengo que ser un poco conservador. En realidad ya tengo 26 ticks de ganancia. Sí he tentado a mover mi stop por encima del IMIA como para protegerlo un poco más. Pongámoslo acá. Y bueno, esperemos a ver qué pasa. Si el trade se me desarrolla más, continúo el video para mostrar cuánta ganancia saco al final. A lo último, el trade me generó 22 ticks de ganancia. Subí mi stop por encima de la media móvil exponencial y me sacó con este swing. No está nada mal, en realidad yo creo que lo correcto era darle el espacio al trade para tratar de que llegara a nuestro TP. En este caso se nos devolvió y pues dejamos un poco de ganancia en la mesa, digámoslo así. Pero bueno, así es el trading. Había tomado otro trade en la mañana que fue perdedor, de 7 ticks de pérdida. Ahora actualizamos el spreadsheet para ver cómo nos queda el reto de los $10,000. En términos de la acción de precio, va a ser como un recap rápido. El precio, yo empecé la mañana a las 8 más o menos. Esto fue lo que vi. Inmediatamente identifiqué que teníamos un punto de soporte y un punto de resistencia en esos niveles. También estaba pendiente que teníamos noticias de alto impacto a las 9 de la mañana, por lo tanto estaba un poco reacio de entrar en algún tipo de trade antes de las noticias de alto impacto. De todas maneras, el precio, una vez el mercado abrió más o menos en este punto, que en realidad fue tentador tomar este fail second entry short, marquémoslo acá, pero viendo que estábamos tan cercanos al Open y viendo que teníamos noticias a las 9 de la mañana, pues decidí no tomarlo, resultó siendo un trade ganador. La acción de precios se continuó moviendo hacia la alza, nos testeó de nuevo el punto de resistencia y en este punto en adelante ya obviamente estábamos un poco cercanos a las noticias que aquí se nos presentaron. Obviamente tuvimos un poco de volatilidad, un poco de volumen, spike en el volumen, como es de esperar. Aquí yo tomé mi primer trade. Las noticias fueron a las 9 de la mañana. Yo tomé mi primer trade a las 9:03 de la mañana. Yo creo que en realidad me apresuré un poco porque estábamos muy cercanos a las noticias. ¿Qué pasó y por qué lo tomé? Porque veníamos desde la parte inferior del rango y nos veníamos moviendo en un tipo de canal hacia el alza. ¿Qué pasó? Yo estaba esperando que la gente que compró este breakout, esa gente que compró este breakout iban a ser atrapados. Por lo tanto, yo estaba esperando algún tipo de setup hacia la baja con un TP de la parte inferior de este rango. Cuando el precio, movámonos hasta mi trade, sí, acá. Cuando el precio me generó este second entry short, que a la misma vez fue un fail second entry long, para mí fue un buen trade. ¿Por qué? Porque el precio venía moviéndose hacia el alza, nos generó un first entry y un second entry
que atrapó la gente que compró ese second entry y a la misma vez fue un fail second entry short. Fueron dos setups en uno. En realidad fue un buen setup. De pronto la desventaja ahí fue que estaba un poco congestionada la acción de precio y estábamos muy cercanos a las noticias de alto impacto. Pero en realidad pues el setup era bueno, la vela fue buena y el riesgo fue muy poco. Fueron apenas dos puntos de stop loss que perdí ahí. Pero bueno, el precio se me movió a mi favor un poco, en realidad. Llegó hasta este punto de resistencia y ahí fue cuando me sacó en stop loss. Pero bueno, el precio continuó moviéndose, testeando este punto de resistencia acá. Continuó un poco más hacia el alza. Y acá en este nivel yo ya también estaba esperando algún tipo de setup hacia la baja. Acordémonos que cuando hay algún tipo de breakout, sea de un rango lateral o de un canal alcista o bajista, 80 o 90% de las veces el precio se devuelve hasta la estructura más predominante, que en este caso es el rango lateral. Por lo tanto, yo estaba esperando algún tipo de setup hacia la baja por debajo de la media móvil exponencial. Pero no, el precio nos rompió la media móvil exponencial y no nos dio ningún tipo de entrada. Antes el precio se congestionó un poco en este nivel, hubo congestión, hubo indecisión, quebramos hacia la alza. Varias personas, digámoslo así, que compraron este breakout y aquí ya nos acercamos al segundo trade que tomé. ¿Por qué lo tomé? Por la misma razón, porque veníamos de un rango lateral y yo siempre busco en atrapar la gente que compra el breakout. En ese punto yo subí un poco mi punto de resistencia. ¿Por qué? Porque aquí teníamos este swing, este otro swing y este otro swing. Por lo tanto, la resistencia inicial que había marcado acá, pues se fue subiendo, digámoslo, desde este punto en adelante. Yo me adapté y la subí, digámoslo, aquí más o menos. ¿Cierto? Y aquí nos muestra claramente que el precio nos estaba reaccionando a este punto de resistencia. Una vez esta vela se formó hacia la alza, muchos compradores fueron atrapados y aquí yo ya estaba buscando un setup para volver al rango lateral con un TP de la parte inferior. ¿Qué pasó? Tuvimos un fail second entry long. Tuvimos la primera entrada en este y la segunda entrada. Ahí fue donde yo entré. El precio se movió hacia el alza, nos dio una entrada y una segunda entrada atrapando estos compradores y que a la misma vez fue un second entry short hacia la baja. Fue en realidad un muy buen trade. Yo entré, yo creo que sí, puse mi entry, un tick por debajo de la vela porque el precio se movió bien rápido y yo como que moví mi limit para que no me dejara pues por fuera del trade. Entré en el trade, el precio se movió hasta este swing. Yo ya estaba esperando, aquí moví mi stop más o menos, bueno, ustedes vieron en el video, yo moví mi stop en este swing y una vez llegamos a este nivel, en realidad yo pude haber asegurado toda esta ganancia, eran más o menos 10 puntos de ganancia, pero yo estaba esperando que el precio se moviera hasta este nivel. Por lo tanto, le di un poco más de espacio. Cuando el precio se me movió, volvió a la media móvil exponencial, yo lo moví un poco por encima de la media móvil exponencial, digamos, aquí en este nivel, y ya me sacó del trade con 22 ticks de ganancia. Bueno, en este punto en adelante el precio continuó moviéndose hacia el alza. Yo ya había parado de operar, en realidad yo paré de operar temprano, tipo 11 de la mañana. Toda la acción de precio aquí en adelante no la vi, pero según veo tuvimos un movimiento fuerte hacia el alza que de pronto se pudo haber marcado de esta manera con un tipo de overshoot. Una vez tuvimos este segundo overshoot, ya de pronto podemos expandir un poco más nuestro canal y no considerar esto como un overshoot. Ya el precio volvió a la media móvil exponencial e igual que en este nivel estábamos esperando algún tipo de setup para volver al rango, aunque hubiera tenido que ser un poco cuidadoso porque aquí tuvimos la acción de precio falló en llegar a la parte inferior del rango, por lo tanto tenemos un imbalance, digámoslo así, de esta estructura hacia el alza. El precio que hizo rompió la media móvil exponencial y en realidad de aquí en adelante el precio se congestionó bastante, hubo bastante indecisión, la estructura muy difícil de leer,
hasta que el precio volvió hasta al rango y totalmente se desplomó hacia la parte inferior. La gente que de pronto atrapó este second entry short, aunque retrospectivamente viéndolo, la media móvil exponencial está bien flat, bien en la mitad de la acción de precio. Eso se considera como una área de congestión, una área de indecisión. Por lo tanto, este no hubiera sido un trade de alta probabilidad. Yo creo que no lo hubiera tomado. Incluso este lower high, aunque contextualmente muy bueno, pero la vela era doji, tampoco era una vela ideal. Pero bueno, la gente que lo haya tomado, pues sacaron muy buen trade porque el precio pues llegó hasta sus niveles y prácticamente que aquí estuvo una corrección y llegó y testió la parte inferior del rango que hemos marcado inicialmente desde el Open. Y bueno, dejo acá por el día de hoy, marquemos el spreadsheet. Como dije, tuve una pérdida de 2 puntos, 4 contratos, menos 2 puntos. Y tuve una ganancia de 4 contratos de 22 ticks, que equivalen a 5.50 puntos, dándome una ganancia total de $668 después de comisión. El balance del reto queda en $8.586, acercándonos aún más a nuestro objetivo de los $10.000, ya entrando en el segundo mes, 1 de mayo. Entonces dejo así por el día de hoy, ya mañana continuaré.